Yo en este momento estoy abriendo, le estoy diciendo a la Fiscalía, esto es lo que hay, estos son los hechos, aquí está la verdad. Y yo creo que las investigaciones tendrán que determinar si hay responsabilidades o no. La causa de la muerte de Carlos Luis Morales Benítez ha sido un misterio desde aquel 22 de junio del año 2020, cuando en medio de un escándalo judicial por un supuesto tráfico de influencias, el ex arquero de Barcelona y entonces prefecto del Guayas llegaba inconsciente a la clínica Kennedy de San Borondón. Morales ingresaba a emergencias junto a un guardaespaldas, el chofer y su hija María Alejandra Morales Montenegro. 2 horas después, los médicos confirmaban su deceso por un infarto fulminante. La noticia conmocionó al país mientras sus familiares buscaban a los culpables de la desgracia, atribuyéndola al estrés por el escarnio público que Morales vivió en sus últimos días, luego de ser detenido por la policía el 3 de junio en San Borondón. La causa del fallecimiento de Morales fue por COVID-19 según el informe de la autopsia, pero la salud del ex prefecto se había deteriorado desde diciembre del 2019 por frecuentes ahogos y una fatiga que atormentaba su vida diaria. Preocupado por sus dolencias, entre ellas una apnea de sueño, Morales viajó el 7 de enero del 2020 con su esposa, Sandra Arcos, a Miami para someterse a una revisión médica. Incluso le hicieron una punción medular, pero regresó al país 3 semanas después sin un diagnóstico claro. Luis Gabriel recuerda que su padre le contó que tenía algo raro en la sangre y en el sistema nervioso, aunque 3 años antes le habían detectado una úlcera erosiva y problemas en el colon. Los ahogos eran cada vez más frecuentes, por lo que su vida dependía de un tanque de oxígeno que él llevaba en el carro durante sus visitas a los cantones y a su oficina en el centro de Guayaquil. El estrés de Morales comenzó al ganar la prefectura del Guayas, auspiciado por el Partido Social Cristiano, ya que tenía que pagar los compromisos políticos adquiridos en campaña. Su madre Alicia lo describía así: mi hijo no tenía dinero para la campaña, alguien de su equipo se encargaba de pedir dinero a los aportantes. Además, marcó distancia con la entonces viceprefecta Susana González. Al respecto estamos haciendo una primera auditoría a cargo de una prestigiosa firma internacional como es Deloitte & Touche. Sin embargo, puedo adelantar ciertas cosas precisas. El saldo en caja que recibí el primer día que me pude sentar, o sea, el 15 de mayo, no representa la magnitud de la gestión que necesita y merece este gobierno del Guayas. El estado físico de las instalaciones es lamentable. La investigación por presunto peculado se centró en la adquisición de insumos médicos por $585,000 que realizó la prefectura. Según la denuncia, la institución compró mascarillas en $6,7 cada una, cuando en el mercado local valían solo $3 la unidad. La prueba COVID-19 se compraron en $23,16 la unidad, cuando las más baratas valían hasta $10. La situación llegó al punto de que Morales, quien llevaba un grillete electrónico y fue arrinconado públicamente por el Partido Social Cristiano, acusó en la fiscalía a los 2 hijos de su esposa, Javier y Andrés Vélez. En su vida política, Carlos Luis Morales, el actual prefecto del Guayas, ha tenido varias camisetas. La del Partido Social Cristiano es la última que viste desde su candidatura en 2019. Entonces lo veíamos tomado de las manos de los líderes y figuras más representativas del movimiento. Antes de oficializar su candidatura, tuvo que reconocer ante la opinión pública que había cometido un error al militar antes con Alianza País y que su decisión de pasar al socialcristianismo era definitiva. Me equivoqué al vincular
y confiar en ciertas personas que a mi juicio no supieron hacer realidad los anhelos del pueblo. Pero un año después de su elección, sus otrora coidearios le han dado la espalda. Luego de una serie de cuestionamientos por presuntas irregularidades en los contratos firmados por la prefectura del Guayas en tiempos de crisis sanitaria. Este noticiero reveló varios de ellos. El gobierno provincial adquirió mascarillas y pruebas rápidas casi al doble que el municipio de Guayaquil. Tanques de oxígeno por $500 cada uno. Y no solo eso, firmó un contrato de $80.000 para tabular datos con una empresa cuyo presidente ejecutivo es un hombre de la tercera edad que, según familiares y conocidos, vive casi en la indigencia en el sur de Guayaquil. Y el hecho de que uno tenga 76 años no significa que no pueda ser representante legal de una empresa. Disculpe, pero mi suegro tenía 82 años, fue comandante de la Marina y manejaba 10 empresas. Por estos dos contratos, Fiscalía ha iniciado las investigaciones respectivas. Pero no es todo. El gobierno provincial del Guayas también firmó un contrato de $500,000 para la adquisición de kits de alimentos. ¿Quién lo ganó? Luis Ubillos, un joven de 23 años. O no se puede decir que tenga 20 años o 23 años y que no es emprendedor. Ahí no está el detalle, Carlos, lo que usted dice. Pero Morales no solo ha sido cuestionado por estos contratos, sino también por la presunta vinculación de su círculo familiar en el manejo de los fondos de la prefectura. ¿Qué es cierto que los hijos de su esposa estarían manejando estos contratos que hoy están siendo denunciados? Hay una investigación del caso. Cada quien es responsable de sus actos. Y más si somos adultos. Sin embargo, esto no convence a sus compañeros de partido, quienes le han pedido que entregue a la Fiscalía los nombres de los responsables o que renuncie. En su cuenta de Twitter, Henry Cucalón, jefe de esa bancada, asegura que sin perjuicio de las acciones judiciales que avancen, Morales tiene una clara responsabilidad política por sus acciones u omisiones. Porque lamentablemente no podemos coincidir ni podemos respaldar a cualquier persona, y no me refiero a uno en particular, cualquiera de nosotros que lamentablemente tenga, por ejemplo, presunciones de responsabilidad penal, que le estén pidiendo prisión preventiva, que tenga el grillete puesto en su pierna, y es un hecho que nos duele a todos, pero que no podemos dejar pasar por alto. Y el acta ya está lista con la firma de todos y se ingresará este mismo lunes. El estrés lo llevó a la paranoia y el fallecido exprefecto pensaba que lo querían envenenar, por lo que no aceptaba alimentos ni bebidas de nadie, salvo que los abrieran frente a él. Morales fue capitán del ídolo por más de una década y con la amarilla fue campeón del fútbol ecuatoriano en 4 ocasiones. Con la tricolor también brilló, fue arquero titular en más de un centenar de partidos y uno de los más recordados fue este contra Brasil en la Copa América de 1995. Morales recibió ofertas de varios equipos internacionales de fútbol, como el Independiente de Avellaneda de Argentina y el Palestino de Chile. Pasó también por Emelec, Santa Rita, Espoli de Ecuador y Liga de Portoviejo, aunque su corazón, como él lo reconoció, fue siempre amarillo. En el año 2001 se retiró oficialmente de las canchas y empezó su faceta de periodista como presentador deportivo en varios canales de televisión. Aquí estás para patear los tiros libres y los penales nada más. Y Súa se le paró también. Ahí tuvimos que separarnos, pues, hermano querido. Pero tienen que arreglarlo en un camerino. Decirse lo que tienen que decir. En el 2006 entró de lleno a la política y ese año ganó como diputado por Guayas de la mano del Partido Roldosista Ecuatoriano. Era junio del 2020 y el ex prefecto Morales estaba solo, sin familia, sin partido y sin amigos. Su pareja y su hija lo dejaron a él y a la casa al cuidado de Patricia, su asistente doméstica. El 12 de junio del 2020, cuando cumplió 55 años, nadie lo visitó en su casa, salvo sus allegados y amigos cercanos. Para el sábado 20 tuvo una crisis respiratoria. María Alejandra lo visitó por la tarde en su casa de la urbanización San Isidro en San Borondón, donde estuvieron comiendo y mientras lo hacían, Morales se quejó de que no sentía el sabor de los alimentos.
Ya el día domingo, el día del padre, Luis Gabriel, su esposa y su hermana fueron a verlo y almorzaron juntos. Luego compartieron anécdotas en la sala, pero Morales se quejaba del dolor en el estómago. Su saturación de oxígeno llegó a 84. Estaba helado, muy delgado y cianótico, pero se negaba a ir a un hospital. Se recostó y cerró los ojos mientras María Alejandra masajeaba sus pies. Su hermano y cuñada ya se habían ido. A las 4 de la tarde de ese mismo día, Morales estaba ya más tranquilo, por lo que María Alejandra pudo dejarlo. La mañana de aquel lunes 22 de junio del 2020, Morales debía presentarse en la fiscalía para registrar su firma, pero no tuvo fuerzas para asistir. A las 7:10, la empleada doméstica de Carlos Luis Morales le avisó a María Alejandra que su papá estaba grave. Ella tardó 23 minutos en ir desde su casa hasta San Isidro. Cuando entró, Morales gritaba desesperado por el dolor de estómago y los ahogos. Estaba de pie en la sala de la casa con medias y un calentador. De inmediato, 2 guardaespaldas lo cargaron para llevarlo al hospital, pero él se desvaneció y así llegó al hospital, donde falleció. Después de la autopsia, un familiar de los Morales Montenegro les dijo que el ex arquero tenía cáncer de páncreas, que había hecho una metástasis, pero nunca recibieron un informe médico que lo corroborara. Solo existen evidencias de que su muerte se produjo por COVID-19. A su velatorio no acudió ningún político, salvo al alcalde de Naranjal, Luigi Rivera, y su colega del Partido Social Cristiano, la concejala de Guayaquil, Mayra Montaño. También sus amigos de Barcelona, entre ellos Carlos Alejandro Alfaro Moreno, quien les entregó la bandera del club que defendió su padre. Permiso. Venga. Acabaron con mi único hijo. Era el sostén mío. No quiero a nadie. No, padre. No. Machete pila. El Amazonas me los debe. Por favor, más respeto a las cámaras ante el fallecimiento de por favor. Así terminaron los días de un deportista y comunicador social que se puso muchas camisetas políticas, pero ninguna lo salvó de la soledad y la vergüenza que lo acompañaron hasta el final de sus días. ¿Por qué se producen los infartos? Por múltiples razones: bloqueo de las arterias, hipertensión, estrés y, por supuesto, eventos traumáticos. No conocemos que Carlos Luis Morales haya tenido afecciones arteriales. Desconocemos si sufría de presión alta, pero sin duda estaba viviendo el momento más traumático de su vida. Hace pocas semanas fue acusado de corrupción. Fue llevado ante la justicia, se le puso un grillete. El partido que lo llevó a la prefectura no solo que lo abandonó, sino que se convirtió en su principal acusador. Como si fuera poco, la opinión pública se le fue encima en su contra a través de las redes sociales. Y algunos medios de comunicación pasaron de investigar a acusar. Dejaron de opinar y pasaron a sentenciar, como si fueran jueces y fiscales. La fiscalía y los jueces fueron quizás los únicos que actuaron apegados a la ley. Iniciaron una investigación, permitiéndole el derecho a la defensa y garantizando el debido proceso. El partido político que lo llevó a la prefectura, en cambio, actuó como inquisidor. Los alcaldes de su partido presentaron la acusación en su contra y la moción de destitución. Ellos mismos conformaron una comisión entre ellos mismos. Y ellos eran quienes debían aceptar o no la solicitud que ellos mismos presentaron. Es decir, acusadores, juzgadores y verdugos al mismo tiempo. Tal irrespeto al debido proceso y al derecho a la defensa. Todo, según mi opinión, con el único propósito de desvincularse políticamente de aquel a quien llevaron a la prefectura y que después les resultó incómodo.
Yo no sé si Morales era culpable o inocente, no sé si robó o no robó. Hubiera querido saberlo y estaba esperando la investigación de la Fiscalía. Ahora nunca lo sabremos, porque en materia penal los delitos son cometidos por cada persona y si el acusado muere, ahí queda todo, se extingue la causa, no se lo puede sentenciar. Si ni siquiera tenía formulación de cargos, no estaba imputado. Tampoco su partido puede proseguir con la destitución, porque ya no hay a quien destituir. Pero como siempre, me gustaría saber qué piensas tú. Déjamelo saber en la parte de los comentarios.